Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que estén conmigo nuevamente aquí el día de hoy para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Ya sea que me estén escuchando en el canal de YouTube o en la plataforma de Spotify, estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. El tema del día de hoy es las pirámides como templos para sostener energía. Elegí este tema porque he encontrado mucho material alrededor de lo que son las pirámides, de cómo fueron construidas. Sin embargo, yo tengo una propia visión de lo que representaban y me gustaría compartirla con ustedes. Pues bien, como platicamos en el punto anterior, este video tratará de lo que representan las pirámides, esos vestigios que conocemos como el recuerdo de algunas civilizaciones, pero que tienen detrás una historia más desarrollada que el puro sentido arquitectónico de un pueblo o el recuerdo como tal de alguna civilización. Hemos ya platicado en el canal, sobre todo en el video de Atlantis y de las escuelas místicas, cómo en esta era, en la era de Atlantis, la humanidad comenzó a incorporar una estructura tanto a nivel del alma como en su representación en sí, o sea, nuestro diseño divino y lo sutil que es el alma. Aquí comenzó un desarrollo del ser que estaba muy marcado por la parte espiritual. O sea, es decir, Lemuria tenía mucho la energía de estar conectado con lo sensible, con lo suprasensible, los mundos sutiles. Sin embargo, aún no había una estructura en este sentido. Atlantis dio paso a comenzar a equilibrar estas percepciones del mundo sensible que existían en Lemuria y a agregar el pensamiento, que fue lo que tomó mucho más forma en la era de Atlantis. Las escuelas místicas que ya se habían levantado y tenían mucho más estructura aquí en esta era, en Atlantis, eran esos espacios donde los iniciados en cada una de estas comenzaban su proceso individual para reconocer su propio camino y convertirse en maestros. Ya hemos platicado en el canal que la connotación de maestro es aquel que logra poner al servicio lo que ha integrado en él mismo. Entonces, estos maestros, estos iniciados, tenían la intención de comenzar su propia senda, su propio camino de autodescubrimiento, ya sea en el campo de la botánica, convertirse en maestros del agua, ya sea Reiki, maestros sanadores, maestros canalizadores, que a su vez, una vez que habían integrado este conocimiento, lo ponían al servicio. Esa es la intención del maestro, integrar conocimiento y compartirlo al servicio, a la vez que se van nutriendo de nuevas experiencias en el camino día a día. Había escuelas del agua donde las Marías se convertían en las sanadoras, aquellas que podían navegar sus propias emociones. También había las escuelas del aire o del éter que albergaban a los merlines o a los mercurios, aquellos que resguardaban los misterios y la sabiduría. Las escuelas del fuego, por ejemplo, donde iniciaban en el sol y habitaba el rey, o sea, este arquetipo del rey, o Ra, es decir, aquel que podía viajar entre soles y bajar de la fuente, o sea, del sol central y de los globos, los mensajes para anclarlos aquí en la materia. Había maestros de la tierra, es decir, aquellos botánicos que tenían el impulso de la tierra, como por ejemplo el impulso de la Pachamama, es decir, aquí en la materia, y que conectaban con el espíritu de las conciencias vegetales y de todas las conciencias minerales, etc. Así
había varios arquetipos que adoptaban, o más bien que desarrollaban estos iniciados en distintas escuelas. El Thoth, el Merlín, la María, el Rey, o sea, el Ra. Pero todos ellos tenían sus prácticas de rituales de luz que permitían canalizar, contener o dirigir esta energía en un sentido no de dominio o de pertenencia, sino como con el fin de poder fluir en una simbiosis cósmica y ser ese medio para proyectar esta energía canalizada. Es decir, no es una energía que yo poseo como tal, que yo controlo en el sentido de posesión, sino soy parte de la energía cósmica y esto lo integro para poder canalizarlo, ser ese puente que canalice esa energía. Quise hacer este preámbulo para desarrollar un poco más la idea de cuál era la visión que se tenía en las escuelas místicas del uso de la energía cósmica, es decir, de la energía vital para poder canalizarla. Es muy importante porque las pirámides tienen un sentido similar. La intención no es dominar la energía o poseerla, sino canalizarla. Lo mismo que se hacía en las escuelas místicas en Atlantis a través de los iniciados, porque al final nuestro diseño divino, nuestro cuerpo es un templo divino, el templo de Salomón. Entonces tendría la misma intención que tenían los templos como las pirámides. Pero bueno, vamos a platicar un poco sobre Atlantis. En específico, en esta ciudad, la constitución como tal era una representación de este concepto, pues la misma construcción física tenía la intención de ser un templo de luz. Voy a dar algunos ejemplos como para poder desarrollar más esta parte. Según la descripción de algunos textos místicos, de predicciones, de descripciones que hicieron algunos psíquicos como Edgar Cayce o de los mismos textos de Rudolf Steiner, Atlantis tenía más o menos esta constitución. Era un conjunto de islas en manera espiral, es decir, representando el movimiento cósmico elíptico que sigue todo en el cosmos. Estaba cimentado sobre el agua, porque el agua es una representación del elemento de conexión como portal a las dimensiones sutiles, es decir, conectar con la energía suprasensible. Existían distintos templos o pirámides donde los místicos o iniciados, junto con aquellos guías o seres sobrehumanos, cuando hablo sobre seres sobrehumanos, es una connotación a estas conciencias elevadas que nos acompañaban en ese entonces. Ya lo hemos platicado, conciencias como Thoth, como Ra, que la misma constitución de la densidad y de las características propias de la esfera en ese momento permitían que tuviéramos una interacción distinta a la que tenemos el día de hoy. Entonces, estos guías o seres sobrehumanos, lo que muchos llaman dioses, como Thoth, Isis, María y más, conjuraban luz a través de rituales, pero rituales de luz, de la misma, es decir, como de la misma índole que la energía que ellos tenían desarrollada. Un ejemplo, las Marías en sus templos canalizaban la energía electromagnética por medio de cámaras para poder balancear el kundalini de las personas. Este trabajo lo hacían tanto a nivel físico como en el cuerpo astral o para poder sostener alguna frecuencia vibratoria y balancear tanto el cuerpo físico como el sutil. Esto a través de su mismo camino de iniciación, que era el agua. Estas cámaras que estaban dentro de las pirámides o templos estaban rodeadas de agua, tenían ciertos circuitos donde el agua era un elemento que se utilizaba para integrar la simática, o sea, las
ondas vibratorias permitían trabajar la energía sutil y la energía física de esta manera a través de la vibración. Un ejemplo actual que pudiera conectar un poco más a nuestra era son las terapias de sonido, que actualmente están teniendo mucho auge y donde se trabajan con frecuencias vibratorias que ayudan a balancear la energía del cuerpo, a sentirnos mucho mejor mentalmente o a trabajar ciertos padecimientos. Si lo vemos, este es un recuerdo de este impulso de las sanadoras del agua, que también, además de tener trabajados sus aspectos sutiles, los ponían en práctica a través de rituales de luz que podían permitir trabajar aquí en la materia también las características o los aspectos físicos. Otro detalle es que en el centro de este conjunto de islas en Atlantis había un obelisco donde se contenía la piedra Tuaoi, que se describe como un canal o un portal. Sin embargo, en un sentido más místico que le vamos a dar aquí en el canal, es mucho más que eso. Recordemos que los cristales son conciencias que resguardan memorias cósmicas, como si fueran tipo discos o USBs, que se van impregnando de todo aquello que acontece en un entorno. Los místicos las utilizaban como receptáculo físico y consciente para poder acceder y traducir todo aquello a través de su corazón, porque recordemos que aquel que puede activar un cristal lo hace por medio de su piedra filosofal, es decir, de su corazón. Y los místicos podían traducir esto a información o sabiduría en sí. A nivel físico, también era usado para poder sostener la energía física de la Tierra, o sea, de nuestra esfera. Este obelisco que sostenía la energía cuántica en función de poder replicar el uso de los cristales en otras esferas, donde los cristales son como tecnología espiritual, que van en función de poder canalizar energía. O sea, es como si fuera una fuente de energía, pero no para sobreexplotarla, sino para canalizarla. Entonces estaba replicando este uso que se hacen en otras esferas de densidades más altas, más elevadas, para replicarlo aquí. Es decir, sostenía la energía del flujo del agua que había en estas pirámides, del flujo de algunos otros instrumentos que se utilizaban con este cristal. Era una energía sostenible y consciente. Era una energía que tenía su espíritu y su propia conciencia. Hay que recordar también que en la caída de Atlantis, el impulso oscuro de la humanidad, o lo que se describe en las tablas de Esmeralda como los hermanos de la oscuridad, dentro de su caída intentaban poder replicar este rayo, pero con una intención o un sentido hipermaterial y de dominio. La intención era el usar este cristal de luz y crear un obelisco, o sea, otro obelisco simulando a este templo principal que ya existía, con un rayo que pudiera dominar la energía, pero en un sentido de controlar. Si lo vemos, aquí hay una caída de la polaridad masculina a través de la mente, del dominio, que se pierde en la mente. Y este rayo pudo haber volado la atmósfera de nuestra esfera, similar a aquello que pasó en la esfera de Marte. Esta caída de la polaridad masculina, es decir, de la mente en dominio, llevó a querer replicar el impulso de Baal. Baal es esta figura que representa a aquellos hermanos de la oscuridad. Belial, Baal, que es un arquetipo que está simulando la sombra que no se ha integrado y mucho más. Pero bueno, no voy a entrar ahorita en eso, lo vamos a hacer en algunos otros videos. Pero este impulso se ha replicado o se ha vivido no solo en este sol,
no solo en esta densidad, sino en otras densidades, en otras esferas, incluso en la misma guerra de Orión, donde el impulso de sombra polarizado, o sea, ya está polarizado, no hay dualidad, no hay que tiene luz y sombra, sino es un impulso que ya se polarizó en sombra y en obscuridad, y que trata de replicar lo que hay en el cosmos creado. Es decir, todo aquel que está creado, todo aquello que está creado en el cosmos, lo quiere replicar, pero en un sentido de dominio, en un sentido de posesión, de poseerlo. Una vez que ocurre la caída de Atlantis y se decide inundar la Tierra para poder salvar a la esfera de vivir lo mismo que en otras esferas planetarias que cayeron, Gaia lanzó un llamado de auxilio hacia el cosmos. Gaia, hablando de la esfera de la Tierra, ya lanza este llamado de auxilio pidiendo apoyo porque las conciencias que están habitando, las conciencias humanas, están en un proceso de caída de conciencia y replicando prácticas de rituales oscuros y de prácticas que nos llevarían a desaparecer como esfera. Entonces, los místicos, en específico Thoth, como ya lo hemos platicado en otros videos, se encargó de resguardar todo aquel conocimiento y sabiduría, tanto en cristales, que solo aquel iniciado en el corazón podía acceder y traducir. Esto lo podemos ver como en las tablas esmeralda, que más que algo físico, son una manifestación de todo lo que contienen. Es decir, no es que existan como tal físicamente, o sea, no es que haya unas tablas, sí hay una representación física, sin embargo, estas habitan en una vibración específica en el éter y en la materia, porque todo tiene su representación aquí en la materia, pero han tenido un trayecto, o sea, primero iniciaron resguardándose en un lugar y tuvieron que ser trasladadas, pero estas están en el éter, no se accede a encontrarlas físicamente. Thoth sale de la isla, es decir, Atlantis, junto con otros iniciados de su misma escuela mística, iniciados que estaban desarrollando las prácticas, los arquetipos del místico, del sabio, etc. Y se van esparciendo hacia las afueras, es decir, hacia tierras más altas, porque de hecho así se narran en las tablas esmeralda y en algunos otros textos. Estas tierras, por ejemplo, pueden ser Kem, que es conocido como Egipto, hacia Galia, o sea, hacia el norte, que es el pueblo donde habitaban o habitarían los primeros celtas, hacia el oriente, hacia los pueblos donde se desarrollarían las culturas hindú, etc. O sea, se fueron hacia distintos puntos con la intención de poder resguardar y compartir todo aquello que iba a ser cubierto por el velo. Ya con esta idea muy clara, comenzaron a compartir el legado de la propia sabiduría cósmica entre aquellos humanos que no precisamente habían habitado Atlantis, sino que estaban en otro proceso evolutivo que no habían desarrollado hasta el momento esa capacidad de conexión con lo espiritual, sino que también estaban como en procesos evolutivos, emergiendo, porque recordemos, habíamos platicado, creo que en el video anterior, que la evolución de las razas y subrazas es paulatina, o sea, no es que aparezca una raza y desaparece la otra inmediatamente, sino que nos vamos encontrando, así como se hace en el proceso evolutivo de todo, nos vamos encontrando con los vestigios de subrazas anteriores y de nuevas razas que emergen en un sentido de evolución, pero no solo evolución física, sino también una evolución espiritual. Y que esta evolución espiritual está integrando el proceso en la materia y en lo sutil.
Es decir, por ejemplo, cuando existían en Lemuria estas primeras razas de Lemuria y fue evolucionando a través de eones de tiempo que duró esa era, cuando comenzó a dar paso hacia la era de Atlantis, fue empalmándose. Es como si fueran unos pétalos, o sea, se empalma uno con otro. No es literal, ahí terminó la era y nos vamos a la que sigue. Lo estamos viviendo actualmente. Nosotros tuvimos o estuvimos presentes en un cambio de era en el 2012, pero esto no significó un quiebre de todo y un reset, como muchos de repente lo marcan, es el reset, pero porque lo ven en un sentido desde el miedo, desde como si fuera algo sintético, y no, cambia la era y van cambiando las vibraciones, van cambiando las personas, todos nos encontramos en procesos de conciencia distintos. Algo similar pasaba aquí. Pero bueno, para ya no perderme. Podemos ver que por ello, en distintas tradiciones o pueblos alrededor del mundo actual, se ve que la información coincide en ciertos puntos. Si lo vemos desde el aspecto arqueológico, desde el aspecto antropológico, distintas civilizaciones que vivieron en distintos momentos, que estaban muy alejados unos de otros, tienen constituciones tanto en sus construcciones como en su cosmovisión muy similares. Representan a seres con 4 cabezas, que tienen una representación simbólica, no son seres literales. Las pirámides se constituyeron de cierta forma, con cierta alineación, con cierta intención, y coinciden en esto. Aquí tienen, cada uno lo va adaptando a su propia visión o cosmogonía local, pero podemos ver que templos aquí, en lo que era Mesoamérica, en Kem o Egipto, en la zona más hacia el oriente, como templos en Indonesia, pirámides más hacia Sudamérica. Todas estas tienen conceptos muy similares, tanto en lo arquitectónico como en lo simbólico, y lo usan con la intención de poder alinearse a ciertas constelaciones, se ve que también tienen canales de agua que corrían en las cámaras internas, tienen puntas, ya sean planas o triangulares, que apuntan hacia ciertos puntos del cosmos, que estos bajan energía electromagnética. O sea, todo este conocimiento era conocimiento que ya teníamos. Simplemente el velo no permitía recordarlo, y estos iniciados tenían la intención de poder guiarnos nuevamente en este proceso de esta amnesia. Y le digo amnesia porque al final es como si olvidáramos todo lo que somos y tenemos que comenzar a redescubrir nuevamente todo aquello que ya vive en nosotros, pero que hemos olvidado. Estos templos no son una idea de seres extraterrestres. Lo digo porque desde la visión hipermaterialista a veces se explica que hubo ayuda de Anunnakis o de algunos otros seres interestelares. Sin embargo, aquí no le vamos a dar esa connotación, sino en estas construcciones son el recuerdo de tecnología espiritual. Es decir, aquí podemos ver aplicada la ciencia espiritual, que une las polaridades en balance, lo sutil con lo físico, lo superior y lo material. Aquellos iniciados que se esparcieron ayudaban en la construcción de estos templos o pirámides para poder compartir, enseñar, resguardar y tener un legado de todo aquello que habíamos sido, pero que fue ofuscado por el velo. También la intención era poder ayudarnos a recordar lo que ya sabíamos. Es decir, pareciera un poco extraño cómo podían elevar o erguir esas
construcciones monumentales, porque la tecnología que utilizaban era una tecnología en un sentido distinto. Si lo pudiéramos ver en una comparación al día de hoy, tal vez hace algunos años pareciera imposible construir cosas, tanto a nivel tecnológico, físico, en todos los niveles que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy tenemos otros recursos. Estos recursos, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, nos van a permitir dar paso a ese desarrollo y construcción tanto de ideas, de objetos, de todo el desarrollo que tenemos como seres. En específico, en Egipto, Thoth llevó el resguardo de aquellas memorias por medio de las tablas esmeralda. Pero al ver que aquello no fue bien traducido, o sea, es decir, como que se distorsionó el mensaje y se estaba comenzando a crear dogmas, porque empezaban a utilizar conceptos como en los dioses, el dogma, el dominio, etc., decidió trasladarlo a otra cámara, es decir, a otra pirámide, que son las pirámides mayas, donde se albergan en un sentido físico, es decir, en la materia, pero que se encuentran en una vibración donde solo se puede acceder desde el éter. Como fueron develados algunos puntos en los textos que ya conocemos de las tablas esmeraldas, y que en su momento tenían la intención de poder levantar, o más bien compartir, develar algunos misterios para poder recordar. Esto porque habíamos alcanzado un punto de conciencia colectiva donde era tiempo de dar paso a develar estas partes o ciertos misterios, y por ello es que se compartieron. Sin embargo, estas tablas no estamos hablando de un sentido físico, o sea, sí se describen como si pudieran ser de un material tipo éter, un tipo plasma, de color verde, etc. Pero esa es la representación física. Recordemos que el éter tiene su representación todo en la materia. Sin embargo, para poder leerlas, y hablo leerlas en el sentido desde el corazón, hay que estar iniciado, hay que poder acceder al éter para poder leerlas. Y hay como todo un sentido, ¿no? Pero quise como hacer este hincapié porque no es algo físico donde se pueda entrar y leerlo. En conclusión, las pirámides son cámaras que permiten sostener, canalizar y resguardar simbolismos y códigos que solo aquel iniciado, y también con un conjunto de tecnología espiritual, puede acceder. En el caso de las tablas esmeralda, no de una manera física. Se puede acceder desde el plano del éter y poder traducirlas. Pero las pirámides en general, como las de Egipto, las pirámides mesoamericanas, las que existen en Sudamérica y otros templos alrededor del planeta, nos recuerdan aquello que fue ofuscado, que ya habita en nuestro ser, más allá de ser un vestigio material de alguna civilización. Su origen es más antiguo que eso, y en un sentido de poder anclar el cielo en la tierra a través de rituales de luz, y de poder acceder y replicar estas cámaras, las cámaras del corazón, las cámaras que albergan los misterios, y poder bajar esta energía y compartirla para ponerla al servicio. Como siempre, les agradezco mucho que estén aquí conmigo, acompañándome, escuchándome, y les recuerdo que subo video los días miércoles. Les mando mucha luz y nos escuchamos pronto.